Y vámonos con Mauricio Mechulama, a quien también me da mucho gusto recibir aquí en su espacio en la agenda pública. ¿Cómo estás, querido Mauricio? ¿Cómo estás, querido Mario? Un gusto saludarte a ti, un gusto saludar a toda la audiencia Oye, desde la distancia. déjame contar que todos los fines de semana recibo tu mensaje diciendo, podemos hablar de A, B y C, y es complicado escoger luego cuál es el tema porque todos son muy buenos, pero este me parece interesante porque es un poquito asomarnos al futuro de lo que está pasando en otras partes y que nos puede dar luz de lo que podemos esperar también como país. A ver, cuéntanos, ¿cómo están respondiendo los países que van en unas etapas adelante de nosotros? Mira, ya hay varios países, sobre todo aquí la propuesta es mirar qué es lo que están haciendo distintos países para tratar de ir paulatinamente reactivando sus economías. Es decir, asumiendo que sus peores etapas ya pasaron o están pasando, están empezando ya a planear cuáles son las siguientes fases para tratar de reactivar la economía. Básicamente partiendo de esto, y esto es yo creo que esencial, Mario, el virus no se va a ir. Es decir, el planteamiento central es, vamos a tener que aprender a coexistir con el virus y no puedes cerrar la economía indefinidamente hasta que tengamos una vacuna o cura, porque la vacuna, ayer nos decía Bill Gates en un concierto internacional, por participación, Sí. un concierto internacional, decía Bill Gates que él está muy optimista que la vacuna vendrá a fines del año que entra, o sea, a fines del 2021. Okay. Tú no puedes cerrar la economía desde acá hasta entonces. Aquí la pregunta es, si ya sabes que vas a tener que vivir con el virus y ya sabes que vas a tener que administrar las distintas etapas, entonces, ¿cómo haces para ir paulatinamente reactivando? El primer paso, y esto sí te lo puedo identificar como patrón, y ahí pues en nuestro país estamos en pañales, pero esa es la verdad, o sea, esto es lo que se está haciendo. El primer paso consiste en activar pruebas masivas para ir identificando, sobre todo, identificar lo que se conoce como los racimos o las cadenas de contagio. Es decir, identificas a una persona, luego identificas a todas las personas de su alrededor, aíslas exclusivamente a los racimos, entonces te permite ir reactivando paulatinamente la economía y al mismo tiempo ir detectando los focos mayores de infección para ir aislando esos focos paulatinos. La segunda prueba muy importante, esto por ejemplo, Alemania está empezando con una serie de pruebas masivas para detectar, ojo, no solamente en las personas que presentaron síntomas, sino en población en general. Están haciendo estudios masivos para detectar quiénes han desarrollado anticuerpos. Eso nos permite conocer la dimensión. No olvidemos que uno de los graves problemas de esta pandemia, de esta enfermedad en particular, es que no presenta síntomas en mucha población, en algunos no los presenta en absoluto, en otras personas las presenta demasiado tarde. Entonces, lo que están buscando las autoridades alemanas es identificar para entender mejor la naturaleza de cuál fue el tamaño de la gente, de la cantidad de gente que contrajo esta enfermedad. Están haciendo pruebas masivas para detectar quién tiene anticuerpos. Entonces, aquí lo que yo te puedo decir, identificando, por ejemplo, estrategias de países como Israel, como Dinamarca, como Noruega, Alemania, lo que están tratando de hacer es reactivar las economías de manera paulatina, de manera pausada, mandando a trabajar a las poblaciones que menos riesgo tienen en inicio, sí, y a brigadas, o sea, están buscando detectar sectores que son claves para la economía, para el crecimiento económico, cuáles son los sectores que más contribuyen al PIB nacional, tratar de reactivar esos sectores primero, mandando trabajar a personas que tengan dentro de las circunstancias los menores riesgos posibles. También están buscando identificar las zonas geográficas menos afectadas. O sea, estrategias diferenciadas, te diría así, no tratar a todo el país de la misma forma, sino identificar en qué zonas, en qué áreas es posible ir paulatinamente reactivar, asumiendo que esto va a tener un costo. ¿Cuál es el costo? Que vamos a ver nuevos brotes, pero eso ya se sabe. Entonces están buscando preparar a las empresas y preparar a los distintos gobiernos, autoridades locales, los hospitales, sí, para responder
cuando estos brotes vuelvan a surgir. Oye, Mauricio. O sea, ¿sí? Y hay además otros elementos sobre estos que tú apuntas. Por ejemplo, revisar qué prácticas sociales vamos a recuperar de inmediato y cuáles no. Está esta discusión incluso de si el saludo de mano o el beso, ¿no? O la convivencia que tenemos o los eventos masivos que pueden estar en conciertos o en eventos deportivos, que quizás sea de las últimas cosas que podamos reactivar, mientras que actividades de poco contacto, de poco cercanía, sean de las que se puedan ir empujando, ¿no? Claro, por ejemplo, aquí se habla de que lamentablemente los restaurantes en este momento, la mayor parte de los restaurantes no están siendo abiertos. En algunos sitios como los países nórdicos sí, en esos países sabemos que de hecho muchos ni siquiera cerraron, pero en otros países los restaurantes no son reabiertos de inmediato, o algunos restaurantes que puedan garantizar que manejen determinada distancia, sí, pero los bares y centros nocturnos no. O sea, es nuevamente estrategias diferenciadas para tratar de mitigar el impacto económico, absorber un golpe económico que esto va a tener, pero tratar de que sea lo menor posible y al mismo tiempo administrar la coexistencia con el virus de aquí a, pues no sé, los próximos meses, el próximo año, hasta que no tengamos otra alternativa, vamos a tener que aprender a vivir con él. Ahora, ¿de qué nos sirve a nosotros? Bueno, nosotros estamos pudiendo ver, estamos pudiendo monitorear estos países que están apenas empezando a poner en práctica esta serie de medidas y estrategias que te estoy comentando para evaluar cómo responden sus países y también diferenciar, porque no es la misma estrategia la que se puede implementar en Alemania, Dinamarca, Noruega o Israel, que la estrategia que se puede implementar lamentablemente en España y porque en Francia. Además, en esto que dices, Mauricio, me imagino que intervienen desde cantidad de habitantes, densidad de población, capacidad de los sistemas de salud, es decir, esta característica de cada uno que permite entender lógicas distintas, ¿no? Claro, aquí lo esencial es en qué medida podemos coexistir con el virus de manera tal que los servicios de salud no queden sobresaturados ante grandes picos, los altísimos picos que vimos en Italia o en España, que rebasan a los sistemas de salud y que obligan al personal médico a decidir a quién sí recibes y a quién no recibes, porque no te alcanza el espacio, porque no te alcanza el equipo, porque no te alcanza las camas y además absorber una altísima tasa de contagio entre el personal médico que está atendiendo y que está rescatando a todas las personas. Entonces, esto es lo que se está buscando evitar, o sea, bajo toda circunstancia que los sistemas de salud sí tengan la posibilidad de resolver y responder ante los futuros brotes. Pero aquí lo que creo que es importantísimo resaltar es que no nos vamos a evitar de otros brotes. O sea, este aplanamiento de curva que estamos viendo hacia abajo va a volver a subir. Ojalá no demasiado, pero ya sabemos que va a volver a subir mientras que no encontremos una cura o una vacuna. Entonces, ¿cómo poder convivir con eso, no? Y luego tienes los modelos orientales, los modelos, por ejemplo, como Japón o Corea, que también han tenido problemas. Japón tuvo un resurgimiento reciente de casos. En estos países en particular, pues han sido los países maestros de las pruebas masivas. Corea ha llevado a cabo una cantidad de pruebas que no te imaginas. Estás hablando de verdad de decenas de miles de pruebas por día y no presenta síntomas o no presenta síntomas, sino lo que están haciendo es que rastrean estos racimos que te estoy indicando, estas cadenas, y además un monitoreo tecnológico mediante el cual tú, por ejemplo, de pronto recibes un mensaje de texto o un mensaje por WhatsApp que indica que en tu cercanía, tal vez estás en un café en ese momento, en el caso de Corea, por ejemplo, estaban en Corea los cafés, estás en un café y te indican que en ese momento en tu cercanía hay una persona contagiada por si es tu elección en ese momento abandonar el café. Pues mira, así. Pues muy interesante lo que nos cuentas, Mauricio. Nosotros estamos en otra etapa claramente, pero hacia allá iremos y vale la pena aprovechar y aprender de lo que están haciendo. Gracias, Mauricio, te mando un abrazo. Muchísimas gracias, querido Mario. Un saludo a toda la audiencia. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Y gracias a ustedes por acompañarnos un domingo más. Yo le invito a que continúe con toda nuestra programación aquí en Foro TV a lo largo del día. Y ya lo sabe, nos vemos el próximo domingo en punto de las 11 de la mañana. Y les deseo feliz regreso a clases mañana. Otra vez un abrazo a las maestras
a los maestros, a los doctores, doctoras, enfermeras que se están jugando. Y le deseo, como siempre, que tenga usted una magnífica, pero magnífica semana.